Bienvenidos a la Biblioteca Podcast. Cada semana nos sumergimos en las páginas de los grandes libros, clásicos y actuales, para darles una nueva voz. Si te apasiona la lectura, suscríbete y activa la campanita para no perderte los nuevos episodios y acompáñanos en este apasionante viaje. Recuerda que en la descripción puedes encontrar el enlace al resumen completo en texto de este episodio. A primera vista parece una simple fábula de animales que toman el control de su granja, pero bajo esa superficie se esconde una de las críticas más feroces y lúcidas contra el totalitarismo. Esta semana analizamos Rebelión en la granja de George Orwell, la obra que nos demostró que todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Hay obras que, parece que no pasa el tiempo por ellas, ¿verdad? Totalmente. Y Rebelión en la granja de George Orwell es, un ejemplo clarísimo. Sí. Una fábula con animales, escrita en plena Segunda Guerra Mundial, y es que sigue sonando súper actual. Es increíble su vigencia, la verdad. Pues mira, justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos a fondo en esta alegoría, que es una pasada, pero también vamos a contar la historia que es casi secreta de su prólogo perdido. Ajá. Un texto sobre la libertad de prensa que, le da una vuelta de tuerca a todo. Eso es. Y para este análisis nos vamos a basar en trozos clave de la novela misma, claro. Claro. Y también en todo el contexto histórico de la publicación, que fue complicadillo. Y sobre todo en ese prólogo, la libertad de prensa. Que tiene su miga como se encontró además. Sí, la historia la recuperó Bernard Crick, el biógrafo de Orwell. Muy interesante. Bueno, pues nuestra idea aquí es desentrañar no solo la crítica de Orwell al totalitarismo, a cómo se corrompe el poder. Que eso está clarísimo en la novela. Sí, pero también su propia lucha, su batalla personal contra la censura y, contra la autocensura, que es casi peor. Para conseguir sacar a la luz un libro tan incómodo en ese momento. Sí que lo era. Venga, pues vamos a desgranar esto. Vamos allá. A ver, para empezar, por si alguien anda despistado, recordemos de qué va Rebelión en la granja. La premisa es bastante directa, ¿no? Sí, animales de una granja que se hartan. Exacto. Se rebelan contra el granjero, el señor Jones, lo echan y sueñan con montar una sociedad igualitaria. El paraíso animal, digamos. Eso. Pero claro, la cosa se tuerce. Como suele pasar. Y los cerdos, que son los más listos, se hacen con el poder y acaban, traicionando todos esos ideales iniciales. Y aunque es verdad que nació como una sátira, muy directa además, del estalinismo... Sí, eso se nota mucho. Claro, pero su fuerza es que va mucho más allá de eso. No se queda ahí. Totalmente. Es una reflexión, yo diría, universal, sobre cómo el poder inevitablemente corrompe. Sí. Es una crítica a cualquier totalitarismo, da igual el color, y un análisis brutal de cómo se manipula la verdad. Y la memoria, La memoria colectiva. Fundamental. Cómo se reescribe la historia a conveniencia. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone súper interesante. Lo del prólogo perdido. La libertad de prensa. Eso es. ¿Cómo apareció esto? Porque estuvo perdido décadas. Pues sí, fue en 1971, entre los papeles de un tal Roger Senhouse. Que era socio de editor que sí publicó el libro al final, ¿no? Fred Warburg. Exacto, de Secker y Warburg. Pues ahí apareció un texto mecanografiado, sin firmar, que se titulaba así, La libertad de prensa. Vaya hallazgo. Tremendo. Y fue Bernard Crick, el biógrafo que mencionábamos, quien dijo, esto es de Orwell. ¿Y cómo lo supo, si no estaba filmado? Pues por varias cosas. Primero, el estilo. Era inconfundiblemente Orwell. Los temas, las preocupaciones eran las suyas de esa época. Claro, tenía una voz muy particular. Exacto. Y luego había testimonios, gente que lo sabía, como un poeta amigo suyo, Paul Potts, que recordaba perfectamente el prólogo. Incluso intentó imprimirlo él por su cuenta, porque veía que Orwell no encontraba editor. ¡Ostras, qué bueno! Y la prueba definitiva, digamos física, las pruebas de imprenta de la novela. Las galeradas, ¿sabes? Sí, como el borrador final antes de imprimir. Eso es. Pues en esas galeradas, justo antes de empezar el capítulo 1, había 8 páginas en blanco. Un hueco. Un hueco perfecto para un prólogo que al final no se incluyó. ¡Qué fuerte! ¿Y se sabe cuándo lo escribió? Se cree que fue bastante tarde, probablemente en la primavera o el verano de 1945, justo antes de la publicación. ¿Y por qué se piensa eso? Por las correcciones.
Hay correcciones que Orwell hizo al texto principal, a la novela, que no están en esas galeradas con el hueco. Ah, vale. Pero sí están en el libro publicado. Así que parece que el prólogo fue una idea de última hora, o al menos lo añadió al final del proceso. Entiendo. Y es que, claro, publicar Rebelión en la Granja fue una odisea, ¿no? Uf, total. Él mismo lo sabía, iba a ser complicado. Su editor de siempre, Víctor Gollancz, ¿qué pasó? Pues que se la rechazó, de plano. Dijo que era anti-Stalin. Claro. Y que eso en plena guerra con la URSS como aliada contra Hitler era políticamente inaceptable, impublicable. Vaya palo. Después probó con otro, Jonathan Cape. ¿Y ese? A Cape le gustó mucho el libro, pero dijo que era impolítica. O sea, inoportuna. Exacto. Según cuenta Orwell en el propio prólogo, Cape llegó a consultar a alguien del Ministerio de Información, un funcionario. ¿En serio? Sí. Y este tipo le dijo que mejor no publicarla. Incluso le pareció mal que los líderes, los cerdos, representaran a los bolcheviques. Madre mía, qué sensible estaba todo. Y quizá el rechazo más, llamativo, fue el de T.S. Eliot. ¿T.S. Eliot? ¿El poeta? El mismísimo. Era editor en Faber & Faber. ¿Y qué dijo Eliot? Pues reconoció que era una obra literaria buenísima. La comparó con los viajes de Gulliver, casi nada. Wow. Pero... Dudó. Dijo algo así como que no estaba seguro de que el punto de vista que ofrece sea el más apto para criticar en el momento presente la situación política. O sea, más de lo mismo. Prudencia. Él negó que fuera solo prudencia, pero vamos, el resultado fue el mismo. Nadie en la editorial la apoyó. Es que claro, hay que entender el momento. La URSS era un aliado clave contra los nazis. Fundamental. Criticar a Stalin, aunque fuera con una fábula de animales, pues muchos lo veían como ir en contra. Casi como antipatriótico. Sí, era remar a contracorriente total. Entonces, a ver, vamos al meollo. ¿Qué decía Orwell en ese prólogo para que levantara tantas ampollas? Pues la idea central es muy potente. Orwell decía que el peligro más gordo para la libertad de pensamiento en Gran Bretaña no era la censura oficial, la del gobierno. Que él pensaba que era relativamente suave, ¿no? Sí. Comparado con otros sitios. El peligro real, decía, era otra cosa. Más sutil. ¿El qué? La autocensura voluntaria. La cobardía intelectual, la llama él. Uf, eso suena fuerte. Es que es fascinante cómo lo describe. Habla de una especie de ortodoxia no escrita. ¿Una qué? Una ortodoxia. Como un conjunto de ideas que todo el mundo debía aceptar. Y en ese momento, esa ortodoxia exigía admirar a la URSS sí o sí. Ah, vale. Como una moda intelectual casi. Exacto. Y denuncia lo que llama el servilismo de muchos intelectuales británicos. La inteligencia, ¿sabes? Sí, la clase intelectual. Pues decía que muchos aceptaban y repetían la propaganda soviética sin rechistar, sin espíritu crítico. ¿Por miedo a qué? A que los tacharan de reaccionarios, de derechas. Ya, entiendo. ¿Y pone ejemplos concretos? Sí, varios. Cosas que él había visto. A ver. Por ejemplo, dice que la BBC, al celebrar un aniversario del Ejército Rojo, omitió por completo a Trotsky. Como si no hubiera existido. Vaya. O cómo la prensa británica se puso ciegamente del lado de Tito en Yugoslavia contra otro líder, Mijáilovich, simplemente porque Tito era el favorito de Moscú. Ignorando los hechos, supongo. O tergiversándolos. Daba igual. Lo importante era seguir la línea prosoviética. Menciona también algo de un libro sobre Stalin, ¿no? Sí, una biografía de Stalin escrita por Trotsky. Un editor la tenía lista para publicar, pero justo cuando la URSS entró en la guerra como aliada, la retiró. ¿Y nadie dijo nada? Casi nadie protestó, dice Orwell. Y se queja de lo difícil que era publicar cualquier crítica seria al régimen soviético si no venía de círculos conservadores. Si eras de izquierdas y criticabas a Stalin, te miraban mal. Es interesante la distinción que hace, ¿no? Entre la presión de grupos de interés, que él ve normal. Sí, menciona a la Iglesia Católica o al periódico comunista, el Daily Worker. Es normal que defiendan sus intereses, dice. Pero lo que le preocupa es la autocensura de los que se suponen independientes, los intelectuales, los liberales. Eso es. Eso le parecía alarmante, que ellos mismos se callaran o repitieran la consigna. Y le preocupaba también ver a gente justificando métodos totalitarios, ¿verdad? Muchísimo. Justificar las purgas de Stalin o atacar derechos básicos como el habeas corpus. Que es el derecho a no ser detenido arbitrariamente. Exacto. Él temía que esa mentalidad se acabara volviendo contra los propios británicos. Y ojo que él mismo defendió el derecho a publicar del Daily Worker, aunque le atacaban a él personalmente sin piedad. Era coherente, desde luego. Totalmente. Creía en la libertad de expresión por encima de todo. Y ahí está esa frase brutal que resume su postura, que está en el prólogo. Sí, esa que dice:
Libertad significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. Es lapidaria. Y la practicó, ¿eh? Hasta el final, le costara lo que le costara. Entonces, a ver, la pregunta del millón. Si este prólogo era tan importante para él, ¿por qué al final decidió no incluirlo en el libro? Buena pregunta. Crick, el biógrafo, sugiere una posibilidad. Quizás fue para darle más universalidad a la fábula. ¿Cómo? Quiero decir, sin ese prólogo tan centrado en la polémica británica del momento, sobre la rusofilia y demás, Ajá. la novela Rebelión en la Granja se convertía en algo más grande, una advertencia más general sobre el poder, la tiranía, la verdad, aplicable a cualquier sitio, en cualquier momento. Ya, que no quedara solo como una bronca interna británica. Exacto. Quizás sintió que un ataque tan directo, tan de ensayo político, le quitaría fuerza a la alegoría, a la historia de los animales. Tiene sentido. Y la verdad es que es increíble cómo esas ideas del prólogo, la autocensura, la manipulación de la verdad, el lenguaje como arma de control, cobran vida de una forma tan brutal y brillante dentro de la novela. No hace falta ni el prólogo casi para verlo. Exactamente. No hace falta repasar toda la trama, capítulo a capítulo, sería larguísimo. No. Pero sí podemos fijarnos en algunos momentazos de la novela que ilustran perfectamente lo que le preocupaba a Orwell en ese prólogo. Por ejemplo, la manipulación del lenguaje y de la memoria. Totalmente. El personaje de Squealer. Es que es la encarnación de eso. Es el ministro de propaganda perfecto, o perfecto manipulador, mejor dicho. Es capaz de justificar lo injustificable. ¿Te acuerdas cuando los cerdos empiezan a quedarse con la leche y las manzanas? Sí, al principio de todo. La primera señal de desigualdad. Y Squealer va y convence a los demás. Dice que lo necesitan para su trabajo cerebral. Claro, y agita el miedo. Seguro que no queréis que vuelva Jones, ¿verdad? Chantaje emocional puro y duro. Es buenísimo. Y esa manipulación se vuelve ya sistemática con los 7 mandamientos. Uf, lo de los mandamientos es genial. Al principio son claros, revolucionarios. Todos los animales son iguales. Ningún animal matará a otro animal. Pero a medida que los cerdos se van volviendo más humanos, digamos, Empiezan a incumplirlos. ¿Y qué hacen? Los cambian. Por la noche, a escondidas, ningún animal dormirá en una cama, pasa a ser con sábanas. la trampa. Ningún animal matará a otro animal, Sin causa. justificando las purgas, Ningún animal beberá alcohol. en exceso, para justificar sus propias borracheras. Es la corrupción total del lenguaje para justificar la corrupción del poder. Es brillante. La escena de Squealer cayéndose de la escalera con el bote de pintura al lado de la pared donde están los mandamientos. Es genial, con una ironía finísima. Todos lo ven, o casi todos, pero nadie dice nada, o casi nadie. Solo el burro Benjamín, el cínico, que parece que sí se da cuenta de todo. Pero no dice nada tampoco. Exacto. Es la pasividad también. Otro tema. Otro tema clave que conecta con el prólogo. La reescritura de la historia. Eso que Orwell denunciaba que se hacía con la historia soviética. Pues en La Granja el ejemplo clarísimo es lo que le pasa a Snowball. El rival de Napoleón, el cerdo líder. Exacto. Al principio Snowball es un héroe de la rebelión, el más inteligente, el que diseña el molino. Pero Napoleón lo echa a la fuerza, con sus perros guardianes. Y a partir de ahí, Snowball pasa a ser el traidor absoluto, el enemigo público número 1. Un agente de Jones desde el principio, dicen. Se le echa la culpa de todo, ¿no? Si el molino se cae, es culpa de Snowball. Si la cosecha es mala, Culpa de Snowball. Squealer se inventa documentos secretos que lo demuestran todo. Incluso su papel en la batalla del establo, donde fue héroe, lo reinterpretan. Dicen que fue un acto de cobardía o directamente de traición. Es la historia reescrita totalmente a la medida del que manda, borrar al enemigo. Y esto nos lleva al tercer gran tema, el abuso de poder puro y duro. La supresión de la disidencia. Claro, la expulsión de Snowball es solo el principio. Luego Napoleón quita las reuniones, los debates democráticos. Se acabó discutir. Se acabó. Y al final llega el terror. Las confesiones forzadas. Uf, esa parte es durísima. Los animales obligados a confesar crímenes que no han cometido. Y luego las ejecuciones públicas por los perros. Para meter miedo. Para que nadie se mueva. Y ahí entra el personaje de Boxer, el caballo. ¡Ay, Boxer! ¡Qué personaje tan trágico! Representa la lealtad ciega, ¿no? El trabajador incansable que se lo cree todo. Sus lemas lo dicen todo. Trabajaré más fuerte. Y el otro. Napoleón siempre tiene razón.
Se deja la piel trabajando por la granja, por la causa. Pero cuando ya no sirve, cuando enferma por exceso de trabajo, ¿qué hace Napoleón? Lo vende al matarife para comprarse whisky. Es la traición más absoluta, la crueldad total del poder. Y Squealer, cómo no, sale a taparlo todo. Se inventa una historia lacrimógena, que Boxer murió feliz en el hospital diciendo frases heroicas. Mentira todo. Es el cinismo llevado al extremo. Usar y tirar. Explotar al más leal y luego encubrir el asesinato con propaganda. Es la culminación de todo lo que Orwell estaba denunciando. La mentira como sistema. Y claro, todo esto nos lleva a esa imagen final, que es demoledora. Uf, sí. Pasan los años. Los cerdos ya caminan a dos patas. Se visten, llevan látigos. Confraternizan con los granjeros humanos a los que habían echado. Juegan a las cartas con ellos. Y la ley final en la pared, el único mandamiento que queda. Todos los animales son iguales. Pero algunos animales son más iguales que otros. Es brutal. Y los demás animales, los explotados, mirando desde fuera por la ventana. Y ya no saben quién es cerdo y quién es humano. Se han vuelto indistinguibles. La revolución devorada por sí misma, el círculo cerrado. Es que es una ilustración perfecta de cómo esas preocupaciones de Orwell en la libertad de prensa. Sí. La autocensura que deja crecer la tiranía, la manipulación constante de la historia, el lenguaje vaciado, la cobardía intelectual. Todo eso está ahí, en la ficción. Exacto. Squealer no es solo un personaje. Es el símbolo de esa propaganda que Orwell veía funcionar en su mundo real. En 1945. Así que está claro, Rebelión en la Granja es muchísimo más que una simple crítica al estalinismo, aunque también lo sea. Por supuesto. Es una advertencia que no caduca, sobre cómo funciona el poder, cómo se pudren los ideales, lo frágil que es la verdad. Una y otra vez. Y la historia del prólogo perdido, pues le añade esa capa extra, fascinante, sobre la lucha por poder decir lo que incomoda, incluso en democracias. Sin duda. Y nos deja ahí una pregunta flotando, ¿no? A ver. Orwell escribió sobre la autocensura, sobre la presión de la ortodoxia, en un contexto muy concreto. La Segunda Guerra Mundial, la alianza con Stalin. Sí, un momento muy particular. Pero sus avisos sobre lo que él llamaba la mentalidad gramofónica, eso de repetir consignas sin pensar, Ajá. la presión social para no salirse del tiesta, para pensar lo correcto, la dificultad para decir cosas impopulares. ¿Cómo resuenan esas advertencias hoy, en nuestro mundo, con las redes sociales, la polarización, nuestras propias presiones informativas y sociales? Pues resuenan bastante, me temo. Es algo sobre lo que, bueno, vale la pena seguir dándole vueltas, creo yo. Totalmente de acuerdo. Un tema para reflexionar. Bien, y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por llegar hasta el final, y si quieres escuchar el resumen de alguno de estos libros, puedes hacer clic en la pantalla, o bien suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos capítulos.